aquí hemos encontrado muy buenas amistades que pues nos han apoyado en los momentos difíciles, en los momentos complicados. Aquí han estado unos para otros. Entonces, pues eres bienvenido, Irving, eres bienvenido a este Gracias, grupo de gracias. amigos. Y para lo que te podamos servir, pues aquí estamos, ¿vale? Muchas gracias. Vamos a empezar. Fíjense que les platicamos, el primer libro que estudiamos hace 4 años fue Génesis, después nos seguimos con Hechos, después nos seguimos con Mateo, después nos seguimos con Filipenses, Eclesiastés, y ahora estamos con la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Entonces, les voy a pedir, chicos, que abramos nuestras Biblias en la primera epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 1, y nos quedamos a partir del versículo 18. La verdad es que este estudio, al igual que todos los que hemos tenido, es un estudio interesante, desafiante. Vamos a ir desmenuzando la palabra de nuestro Dios. Y quiero que bueno, antes de empezar, déjenme ahora sí prendo la cámara porque, listo. Antes de empezar, chicos, les voy a pedir que oremos. No sé si ya está por ahí. Angie, ¿estás por ahí, amor? Aquí estoy. ¿Nos ayudas a iniciar este estudio con oración, amor, porfa? Sí. Gracias, Dios, gracias, Padre, por esta noche. Gracias por los que estamos conectados. Te pedimos que guíes a Saulo para que esta noche sea a través de él que nos hables, Dios mío. Espíritu Santo, guíalo, guía su mente, guía su corazón y abre nuestras mentes y nuestros corazones para poder escuchar y aprender lo que tienes para nosotros esta noche. Te pedimos por los que están conectados y también por los que no están conectados. Sigue obrando en sus vidas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, vamos a darle. Vamos a dar un pequeño repaso a todo lo que hemos visto en estos 3 días o 4 ya con la epístola, la primera epístola de Pablo a Timoteo. Todavía seguimos en el capítulo 1 porque hemos tratado de irlo desmenuzando poco a poco, no ir aprendiendo todo lo que Dios quiere compartirnos a través de esta epístola. Algunas de las cosas importantes que tenemos que recordar es que Pablo se le escribe a Timoteo, quien era su discípulo, mi hijo amado. Él es una epístola, nos decía Carlita el lunes pasado. Imagínense, piensen que se le está escribiendo un mentor a su discípulo, pero que además de eso le tiene un profundo amor, tienen un lazo también de amistad. O sea, se le está escribiendo a alguien muy cercano. No es como una epístola como a una iglesia, como lo vimos en Filipenses, sino le está escribiendo una carta a alguien sumamente cercano, alguien con quien va a hablar de manera íntima hasta cierto punto, con quien va a netear, va de lo que hay en el corazón a esta persona que dentro de las características era joven. ¿Y por qué resaltábamos mucho esto? Pues porque él iba a tener, Timoteo, en esta juventud, iba a tener muchos grandes desafíos, iba a pasar, se le había encontrado una iglesia como desafiante por su edad. Hoy en día... No sé si soy yo, pero te estás trabando un poquito. Por 2, ya lo estaba escribiendo, pensé que era de internet, pero te estás trabando, Cito, cariñosito. Carambas. Ok. A ver, dale ahí. ¿Ahí me escucho bien?
Sí. Sí, mejor. Ok, me interrumpen otra vez si vuelve a pasar y me cambio, no importa los datos, si el Wi-Fi falla mucho, ¿va? Ok. Este, entonces les decía, esta epístola era para una persona joven, que era alguien a quien el apóstol Pablo amaba mucho, pero que iba a tener grandes desafíos porque iba a tener que pastorear una iglesia que tenía un montón de problemas, como las tienen las iglesias hoy en día, pero pues era alguien joven. Normalmente cuando nosotros somos jóvenes, creemos o nos cuesta trabajo creer que podemos lograr grandes cosas o que podemos hacer bien las cosas. Entonces, veíamos cómo Timoteo tenía problemas estomacales y les decía en aquella ocasión, pues claro, ¿cómo no? Si normalmente cuando estamos nerviosos, cuando algo nos da ansiedad, pues nos empiezan a generar problemas estomacales, intestinales, y pues era normal que Timoteo pudiera experimentar este tipo de sensación al enfrentarse a todo lo que el apóstol Pablo lo encomendó, que más bien es la encomienda de Dios a través del apóstol Pablo para poder realizar esta actividad pastoral. Y ya vimos que lo primero que vimos en la epístola es como el apóstol Pablo le pide que tiene que corregir a aquellas personas que están enseñando situaciones diferentes. Por otra parte, además de ello, le dice, le empieza a abrir su corazón Pablo, fue lo que vimos el lunes con Carlita. El apóstol Pablo le empieza a abrir su corazón a Timoteo y le empieza a explicar que Jesucristo, que el verdadero evangelio es que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales él era el primero. Y en ese sentido, él hablaba de cómo era importante esta transformación en el corazón del apóstol Pablo para que se mostrara esa gracia y la misericordia de Dios a través de la obra del apóstol Pablo y cómo eso lo podemos llevar a nuestras vidas y cómo no importa qué hayamos vivido, cuál había sido nuestro pasado, las cosas que pudimos llevar a cabo, todo ese tipo de situaciones, al final de cuentas el apóstol Pablo decía, a pesar de yo ya recibir esa gracia, de recibir esa misericordia, él no dejaba de llamarse pecador. Él decía, y yo soy el primero de los pecadores, pero el amor, la gracia y la misericordia de Dios han sido tan grandes que me tuvo digno de confianza para yo poder proclamar la palabra. Entonces, eso fue lo que nos quedamos la vez pasada con Carlita. Bueno, nos enseñó mucho más cosas y nos quedamos en el versículo 17, que es la exaltación que el apóstol Pablo hace a nuestro Dios, pues por quién es el primero y por lo que él hizo. ¿Qué hizo? Pues ese acto de gracia y de misericordia que mostró en su vida y que él comparte a través de compartir el evangelio. Entonces el versículo 17 termina, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué es importante que el apóstol Pablo termine con esta frase? Porque muchas veces, a veces sucede que cuando compartimos la palabra, que cuando compartimos el evangelio, cuando compartimos nuestra experiencia con Dios, a veces resulta que nos estamos exaltando y glorificando a nosotros mismos, cuando la realidad es que la única gloria y el único digno de ser exaltado y alabado y honrado y glorificado, pues es nuestro Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso el apóstol Pablo, a pesar de que dice todo lo que Dios hizo de él y cómo fue parte de su conversión, etcétera, al final siempre, siempre, siempre resalta lo excelso, lo grandioso, lo maravilloso que es nuestro Dios, y eso tiene que ser una réplica en nuestras vidas, no solamente en la manera en cómo cuando expresamos o cuando compartimos el evangelio. Al final debemos de entender que toda la gloria y todo lo que hagamos, toda la gloria y toda
la honra es absolutamente para nuestro Dios. Entonces, el apóstol Pablo cierra con este versículo y le hace otras palabras de ánimo, vuelve a animar a este joven, vuelve a animar a Timoteo con respecto a su ministerio, con respecto a lo que él tiene que hacer y que Dios estableció en su propósito. Pero una vez más vemos cómo el apóstol Pablo entiende que él es joven y entiende que tiene que ser animado constantemente. Y vean lo que dice. Versículo 18, que ahí es donde empieza nuestro estudio del día de hoy. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, si nosotros analizamos, por ejemplo, el libro de los Hechos, o más adelante también se ve en Timoteo, le va a decir Pablo a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que se te impuso por imposición de manos. Uno de los actos litúrgicos, o uno de los actos que a veces se llevan a cabo dentro de las iglesias, es cuando la congregación, los líderes religiosos o los líderes de la iglesia imponen manos y hacen una oración de intercesión, hacen una intercesión delante de Dios a través de expresar un nuevo cargo o una nueva situación en la cual ese hermano o esa hermana se va a dedicar o va a llevar a cabo. Esta práctica la hacían en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, se muestra mucho en el libro de los Hechos, como cuando, por ejemplo, la conversión de Pablo, en este caso Saulo a Pablo, dice que Saulo y Bernabé de repente los toman los ancianos, los líderes y los apóstoles y se hincan y entonces les hacen imposición de manos, oran por ellos y entonces los mandan a compartir el evangelio. Es un acto en el cual, insisto, lo que es un acto de intercesión en el cual lo único que se está expresando o lo único que se está llevando a cabo es algo que Dios ya estableció desde antes. No es algo como que se le ocurrió a una persona y decir, ay, como que tiene cara de hacer tal cosa. No, obviamente eran movidos por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo daba esta indicación, ponía en sus corazones el que a estas personas se les impusieran las manos y los llevaran a que ejecutaran una cierta tarea. En este caso, eso lo vemos en el apóstol Pablo, les digo en el libro de los Hechos, pero también tal parece ser que sucedió con Timoteo, en el cual a Timoteo le hicieron esta imposición de manos y le dieron la encomienda o la tarea, que no fueron ellos, sino Dios, de poder hacer este acto pastoral, de poder hacer este liderazgo en este lugar y en todos los lugares donde Timoteo acompañó al apóstol Pablo. Pero lo que a mí me llama la atención una vez que vamos entendiendo esta parte, es que el apóstol Pablo le dice que milites por ellas la buena milicia. Cuando nosotros hablamos del término milicia, amados amigos, estamos hablando de términos de guerra, términos que se ocupan en los ejércitos. Y cuando dice que milites la buena milicia, al final de cuentas el apóstol Pablo está dando a entender que al final de cuentas hay una guerra. Y el apóstol Pablo va a hablar varias veces de esto. Hay una constante guerra. Hay una constante guerra espiritual y hay una constante guerra que entra dentro de lo espiritual, pero que también entra con cuestiones en donde seres humanos pueden hacer cosas que pisoteen el nombre de nuestro Dios. Pero obviamente todo esto tiene un trasfondo espiritual. Entonces, el apóstol Pablo lo que le está diciendo es, a ver, Timoteo, es como cuando Josué le dicen, Dios a Josué en el libro de Josué, perdón, en el capítulo 1, le dice varias veces, esfuérzate y sé valiente.
Nada más esfuérzate y sé valiente. Y ya al final, en el versículo 9, ya no le está preguntando, ya no le está sugiriendo, ya le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. O sea, ya es una ordenanza. Ya primero lo animó, lo motivó y al final le dice, tienes que ser valiente. Josué 1:9. En este caso es algo parecido con Timoteo. En varias ocasiones el apóstol Pablo lo está animando, lo está animando, lo está animando y otra vez le dice, tienes que mantenerte, a ti ya te impusieron las manos, tienes un propósito y tienes que mantenerte en esta milicia, tienes que estar caminando, tienes que estar militando en esta buena milicia. Al final de cuentas, chicos, a lo mejor a nosotros no nos han impuesto las manos y no nos han dado un cargo, una tarea dentro de la iglesia. A lo mejor sí, no lo sé. Pero lo que es una realidad es que tú y yo tenemos un propósito. Así como Timoteo tenía un propósito, tú y yo tenemos un propósito. Dios tiene un anhelo para nuestras vidas, un propósito que Él va a guiar y va a ir guiando para que nosotros lo podamos llevar a cabo. Pero lo que quiero decirles es que así como a Timoteo el apóstol Pablo lo animaba constantemente en su juventud, a nosotros también Dios nos va animando constantemente en nuestra juventud para que vayamos caminando y vayamos militando de manera correcta en esta milicia, en este camino, en esta guerra, en este ejército de Dios, en esta guerra espiritual que nos vayamos manteniendo. Y la verdad es que la palabra de Dios nos da esas herramientas para que nosotros peleemos esa buena batalla. Lo vamos a ver más adelante en segunda de Timoteo, cómo el apóstol Pablo le dice a su discípulo amado, le dice, he peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. Dice, estoy ya por ser sacrificado. Pero el gran consuelo que tenía el apóstol Pablo es decir, he peleado la buena batalla de la fe. Y aquí el apóstol Pablo le sigue diciendo en el versículo 18, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, ese propósito que Dios tiene para tu vida, que batalles la buena milicia, que en esa guerra espiritual te vayas conduciendo tomado de la mano de Dios, sabiendo que Él está al lado de ti para pelear todas las batallas, pero que también te da las herramientas para ir caminando en esa batalla espiritual. ¿Y cuáles son esas armas que tenemos? Quiero que participen. ¿Cuáles son las armas de las cuales nosotros podemos echar mano para como Timoteo, en ese propósito que Dios ha establecido, nos mantengamos peleando esa buena milicia? ¿Quién me dice cuáles son esas armas que tenemos? La palabra de Dios. La palabra de Dios es una. ¿Qué otra? ¿Cuál? La oración. La oración, muy bien. La oración, la palabra de Dios. En Efesios capítulo 6, nosotros vamos a ver lo que se le conoce como la armadura de Dios. Y dentro de esta armadura de Dios se habla de la oración y se habla de esa espada, que es espada de fuego, que es la palabra de Dios. La realidad, amados amigos, es que en esta batalla espiritual, nosotros algo que debemos de entender es que cuando vamos perdiendo ciertas peleas, ciertas batallas, cuando vamos peleando ciertas batallas, muchas veces es porque no ocupamos estas armas que Dios nos ha otorgado para que podamos vencer. ¿Se acuerdan cómo Jesús venció la tentación? A través de dos grandes cosas que los acaban de mencionar ahorita, la oración y la palabra de Dios, más otro extra que fue el ayuno. Pero si ustedes se acuerdan, en Mateo capítulo 4, y en Lucas capítulo 4, se habla de la tentación de Jesús. Es decir, cuando Satanás tienta a Jesús. Y Satanás lo tienta 3 veces y la manera en cómo se defiende o cómo defiende Cristo es a través de ¿qué? De la palabra de Dios.
Muchas veces nosotros tenemos estas armas y no las ocupamos. Por eso yo les decía, Satanás nos puede tentar. ¿Y por qué era importante que el apóstol Pablo le comunicara esto a Timoteo? Pues porque era muy fácil, como a veces nos pasa a nosotros, que pueda ser tentado y que se desvíe del camino, ya que a lo mejor al ser joven se deje influenciar por ideas que no son adecuadas o que son incorrectas y que inclusive blasfeman en contra de Dios. Por eso le está hablando de esta milicia, le está hablando de esta batalla, y Timoteo lo anima en esta batalla, y Timoteo sabía cuáles eran esas armas. La pregunta aquí es qué tanto las ocupamos nosotros. ¿Por qué? Porque yo les decía, Satanás puede tentarnos, pero nunca nos obliga. O sea, él no obliga a nadie a pecar. Nosotros somos los que tomamos la decisión de pecar. Él solo tienta, pero ustedes y yo somos quienes decidimos pecar. En este sentido, cuando nosotros tenemos esta armadura y cuando nosotros la ocupamos, es menos probable que caigamos en ese tipo de situaciones. Entonces, es bien importante, amigos, amados amigos, que nosotros echemos mano de estas armas espirituales que Dios nos ha otorgado para que peleemos la buena batalla, que nos mantengamos firmes, que aunque seamos jóvenes, no nos dejemos influenciar por doctrinas o por pensamientos o enseñanzas que lejos de acercarnos a Dios nos pueden alejar de Dios. Pero eso, la única manera en cómo lo vamos a poder lograr es echar mano de estas armas. La lectura de la palabra, la oración, el ayuno, etcétera, etcétera, etcétera. Importante que lo tomemos en cuenta. Y vean por qué es importante esto. Vean cómo va a venir un cambio, un switch en lo que va a decir el apóstol Pablo. Manteniendo, versículo 19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Me voy a detener también un poquito en este versículo. Manteniendo la fe y buena conciencia. ¿Cómo nosotros debemos mantenernos en esta milicia? ¿Cómo debemos mantenernos en este ejército? Tenemos que mantenernos manteniendo la fe y la buena conciencia. ¿Cómo nosotros vamos a tener una buena conciencia delante de Dios? Pues cuando lo buscamos, cuando lo adoramos, pero sobre todo cuando vivimos acorde a lo que hemos aprendido de Él y de su palabra. Eso nos va a ayudar a tener una buena conciencia. Cuando nosotros pecamos, porque nos pasa, cuando nosotros pecamos, luego, la parte de la mente, nuestra conciencia, nos acusa. Luego el Espíritu Santo nos empieza a redarguir y nos empezamos a sentir incómodos, y gloria a Dios por ello, porque si no, nos descarrilaríamos si no tuviéramos al Espíritu Santo que nos está diciendo, hey, por aquí no es, hey, la estás regando, hey, esto no es agradable, etcétera, etcétera. Pero luego, ¿no les pasa que cuando hemos llegado a pecar, pues nos sentimos mal, inclusive nos podemos llegar a sentir sucios? ¿Por qué? Porque nuestra conciencia nos acusa. En este sentido, lo que se nos recomienda es mantenernos en la fe, en esta batalla espiritual, en este ejército, nos mantengamos en la fe, pero no nada más eso, sino con una buena conciencia. Y esa buena conciencia, la única manera de poderla llevar a cabo es, insisto una vez más, cuando echo mano de mis armas espirituales. Cuando yo busco vivir una vida que sea agradable a nuestro Dios. Es importante que nosotros estemos en esa búsqueda constante. Dios ya lo ha hecho todo en nuestras vidas. Nosotros tenemos que también esforzarnos y seguir adelante en este camino, en este proceso, en nuestra relación con Dios. Pero vean cómo el apóstol Pablo va a ocupar un término. Dice,
vean esto, desechando la cual, es decir, había unos que desecharon la fe, que desecharon esa buena conciencia y entonces naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Qué es naufragar, amigos? ¿Qué entienden por naufragar? Alguien, el que sea. Pues andar ahí vagando, ¿no? O sea, como... ¿Ok? Andar ahí vagando, pero ¿por qué vas vagando? Es decir, el naufragio Sin normalmente rumbo. es un término marítimo. Es un Ujú. término marítimo en el cual cuando se dice naufragar es porque sucedió algo. ¿Qué sucedió? Pues Algo así como perdiste. sin ¿Cómo? rumbo. Ajá, así como si estuvieras sin rumbo, Pues como si es estuvieras porque se perdido. hunde el barco, ¿no? Muy bien, bien. La realidad es que los naufragios se dan porque se hunde un barco. Y normalmente se hunde, ¿por qué? Porque a veces pueden ser sí condiciones climatológicas, situaciones muy externas a la capacidad del ser humano, pero hay veces que también se dan por negligencia, es decir, porque no hay buenos marineros o no había un buen capitán, el cual llevara bien ese timón y entonces se fue por otro lado que no tenía que irse y entonces naufragó. Se destruyó ese barco y entonces se hundió. Pero vean cómo aquí el apóstol Pablo utiliza esta situación en donde está ejemplificando que hay personas que cuando se desvían de la fe son como este naufragio, son como es como este barco hundido, pero en este barco hundido las personas que naufragan no necesariamente mueren. Muchas veces se quedan varados en una isla y entonces se quedan, ¿qué? Estancados, ya no siguen avanzando. Lo que el apóstol Pablo está diciendo que hay personas que cuando se desvían de la fe pueden llegar a tal manera de ir en destrucción hacia su vida que se estancan, que ya no avanzan, que ya no continúan y entonces tienen como si tuvieran una barrera para poder seguir adelante. Y vean por qué les estoy explicando esto, porque el apóstol Pablo no dice y mueren, o sea, está diciendo que hay un naufragio, pero no es una pérdida total. Y aquí es uno de los versículos que a mí en lo personal me costó mucho trabajo y tuve que investigar mucho, leer mucho, porque la verdad son versículos fuertes y que tienen muchas explicaciones teológicas. Yo voy a compartirles algunas de las que encontré y que Dios sea quien hable a su corazón y les confirme esta situación. Sin embargo, les voy a compartir la que Dios puso en mi corazón y la que más al estar estudiando, conociendo más porciones bíblicas, fue la que me llevó a entender estos versículos. Pero vean lo que dice el versículo 20, de los cuales son, es decir, algunos que naufragaron en la fe, son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. A mí esto se me hizo fuertísimo. Dije, achis, achis. O sea, ¿Cómo está esto que estos que naufragaron, el apóstol Pablo se los entregó a Satanás? Y no me cuadra, porque más adelante, o sea, como que no me cuadraba, porque primero antes dice que Jesucristo, lo que nos enseñó Carlita, vino a salvar a los pecadores. Y más adelante, en el capítulo 2, lo vamos a leer, nos va a decir que, vean lo que dice el versículo 4, bueno, 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y entonces yo dije, Pablo, como que te me estás contradiciendo. A ver, ¿cómo es posible que tú por una parte digas que Jesucristo, y me pasó como Carlita, que luego se echa sus rounds con el apóstol Pablo y que dice que ella cuando llegue al cielo, lo primero que va a querer hacer después de
tener su momento íntimo con Cristo. Carlita dice que ella quiere platicar con el apóstol Pablo y le quiere reclamar algunas cosas. Pues fíjense que a mí me pasó algo similar. A mí me pasó que cuando yo estaba leyendo esto como que no entendía, decía, a ver, por una parte, Pablo nos está diciendo que Jesucristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales Él es el primero. Después dice que a Himeneo y Alejandro los entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y en el 2:4 dice la palabra de Dios que Dios quiere, que el anhelo de Dios es que todos los hombres sean salvos. La verdad, no sé si ustedes así de momento les cuadra, y si sí, qué iluminados son. A mí la verdad no me cuadraba. O sea, como que yo sentía que el apóstol Pablo se estaba contradiciendo. Pero la realidad es que la palabra de Dios no tiene contradicciones y hay varias explicaciones de ello. Hay otro momento donde también el apóstol Pablo ocupa esta expresión y es en Primera de Corintios capítulo 5, versículo 5, donde vean lo que dice el apóstol Pablo y esto me ayudó un poco a entender esta porción. Vamos a Primera de Corintios capítulo 5. Versículo 5. Bueno, voy a leerles del 1 al 5, rapidísimo. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Es decir, era una fornicación que ni aún con los gentiles esto pasaba o sucedía. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás, pero vean esto, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¡Wow! Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que a este que se estaba acostando, estaba teniendo relaciones sexuales con la mujer de su padre, y que era algo que para el apóstol Pablo le trastocaba, porque claro, es una situación muy delicada. Él decía, el tal se ha entregado a Satanás, pero vean esto, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es como cuando a veces tuviera que suceder algo que es complicado, que es difícil en nuestras vidas, pero que en el propósito de Dios al final va a terminar siendo de bendición. Ahora, eso no lo determina el apóstol Pablo. Él también es el anhelo del apóstol Pablo que al final el espíritu de esta persona alcanzara la salvación, así como lo está expresando en Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4, que él dice, es voluntad de Dios, perdón, voluntad no, es deseo o anhelo de Dios que todos los hombres sean salvos. Está en el corazón de Dios la salvación. Tan es así que Él hizo todo, hizo absolutamente todo para que tú y yo fuésemos salvos. Lo hizo absolutamente todo. Si no fuera que Él en su corazón tuviera el anhelo de la salvación para la humanidad, simplemente no lo hubiera llevado a cabo. Pero estuvo en su corazón. Pero, ¿qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo en cuanto a Himeneo y Alejandro? Algunos teólogos dicen que es una extrema disciplina y que eso se traduce como muchas congregaciones a veces cuando hay un hermano
que tiene una situación de pecado fuerte y que inclusive está afectando a otros dentro de la iglesia, pues a veces se tiene que tomar la decisión de pedirle que se retire de la iglesia. Eso es lo que algunos dicen, ya que Dios habla a su corazón si a eso se refiere. Yo en la palabra encontré otra explicación. Encontré que el deseo del apóstol Pablo no es que estos hombres como tal se pierdan, aunque después más allá en la segunda epístola de Pablo a Timoteo va a hablar de ellos y tal parece que las cosas siguen exactamente igual con ellos, a pesar de que hayan pasado algunos años entre la primera y la segunda epístola, va a volver a hablar de ellos y tal parece que siguen igual las cosas. Pero hay momentos en la palabra en donde ha habido personajes que han sido entregados a Satanás, pero que el propósito de Dios trascendió a una situación espectacular e impresionante para gloria y honra de nuestro Dios. Y ahorita se me vienen a la mente dos de los cuales ya hemos hablado mucho. ¿Qué le dijo Jesucristo a Pedro antes de que él lo negara 3 veces? ¿Alguien se acuerda? Le dice que Satanás la ha pedido para que los zarandee. Exactamente. Eso. Sí, exactamente eso. Dice el Evangelio de Lucas, le dice Jesús a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearlos o para zarandearos como a trigo. ¿Cómo es zarandear como a trigo, chicos? Para que caigan los granos de trigo, se tiene que sacudir muy fuerte el trigo para que caigan los granos. Eso es zarandear. ¿Y cuál fue la contestación? Bueno, cuando Jesucristo dice eso, además de eso, ¿qué le dice? ¿Te acuerdas, Alan? Pero yo he rogado para que su fe no falte. Exactamente. Le dice Jesús a Pedro, pero yo he rogado que tu fe, o que su fe, porque era todos los discípulos, que su fe no les falte. ¡Wow! Lo que está diciendo Jesús en relación a Satanás y en relación a Pedro, en ese momento, lo que está diciendo es, ¿qué crees, Pedro? Lo voy a parafrasear. Tú me dices que me vas a seguir a todos lados, tú me dices que darías tu vida misma por mí, pero ¿qué crees? Satanás me ha pedido que le dé chance de que te zarandee como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no te falte. Quiere decir que lo que le dijo Jesús a Pedro es, te van a zarandear como a trigo. Pero después da un propósito. Dice, pero una vez que vuelvas, confirma a tus hermanos. Una vez que hayas sido zarandeado, confirma a tus hermanos. ¿Que confirme qué? La fidelidad, el amor y el cuidado de Dios en la vida del apóstol. En esta situación vemos cómo, de alguna manera, Pedro fue entregado a Satanás, pero no para perdición. Había un propósito que trascendía y que trascendía en la eternidad. Por eso cuando Pablo dice lo de Corintios, dice, aunque que la carne muera, pero que el espíritu sea salvo. Muchas veces nosotros tenemos que pasar a través de ese tipo de circunstancias. Muchas veces nosotros tenemos que ser limpiados en nuestra mente, en nuestro corazón, y a veces vamos a ser zarandeados como a trigo, pero porque Dios tiene un propósito que va a trascender en la eternidad. ¿Cuál? Que tú y yo somos salvos. Que tú y yo a veces tuvimos que pasar por momentos muy difíciles, por momentos tristes, por momentos complicados, pero en el cual vimos constantemente la mano de Dios, porque Él quería que fuéramos salvos. Y qué grandioso y qué glorioso es
que hoy en día ustedes y yo, amados amigos, a pesar de los momentos difíciles que hayamos pasado, hoy tenemos una relación con Dios. A pesar de que a lo mejor fuimos entregados a Satanás y nos zarandearon como a trigo, hoy tenemos una relación íntima con Dios. En este sentido, démonos cuenta un segundo ejemplo, el cual también fue entregado a Satanás. ¿Quién creen que es el más clásico, del que más se habla? Job. Don Job. De Don Job, exactamente. Si ustedes se acuerdan, en Job capítulo 1, quien inicia la conversación es Dios con Satanás. Satanás ni le había preguntado nada, ni le había dicho absolutamente nada de Job. Es Dios quien le dice, mira Job, mira Satanás, ¿ya viste a mi siervo Job? Y entonces ahí es cuando reacciona Satanás, así que chiste, le das todo, pero deja que yo lo toque, deja que yo le quite y vas a ver cómo no blasfema en contra de ti. ¿Qué hizo Dios? ¿Ok? Lo puedes hacer, pero sin tocar su vida. Y entonces vemos todo lo que sucedió. Pierde sus tierras, pierde a sus hijos, pierde sus riquezas. ¿Y qué hace Job? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Le dice Dios a Satanás, ¿ya viste? No blasfemó. Así que chiste, pues mira, tócale su salud y vas a ver cómo blasfema en contra de ti. Ok, Satanás, tienes permiso, pero no puedes tocar su vida, es decir, no lo puedes matar. ¿Qué pasa con Job? Enferma. Hasta el capítulo 2, Job era nuestro héroe. No inventes, ¿cómo un hombre que perdió tantas cosas puede decir bendito sea el nombre de Jehová? Él dio, él quitó. Pero llegamos al capítulo 3 de Job, ¿y qué hace Job? Lamenta el día de su nacimiento. Empieza ya ahora sí la enfermedad a trastocar la mente y el corazón de Job. Tanto que no blasfema contra Dios, pero sí empieza con estos cuestionamientos y estas luchas internas y llega a decirle, a cuestionar a Dios, tanto que en los últimos capítulos de Job, si después lo leen, Dios le dice a Job, tranquilo, tranquilo que yo soy Dios. Le muestra quién es Dios y quién es Job. Y una vez a través de eso, el propósito de Job trasciende, tan es así que le dice Job a Jehová, dice, de oídas, te había oído. Yo escuchaba de un Jehová, yo escuchaba de un Dios, pero ahora mis ojos te ven. Verdaderamente ahora sé quién eres. ¿Y cómo lo supo? Como el meme, ¿cómo lo supo? Pues a través de todos esos momentos difíciles en los cuales Dios lo acompañó y le mostró que Él era su redentor, que Él vivía y que después de deshecha esa su piel, la piel de Job, Job lo iba a ver cara a cara. ¿Y por qué tuvo esa certeza Job? Por toda esa relación íntima que desarrolló. Por eso, para mí, el versículo 20, cuando Pablo los entrega a Satanás, tiene que ver más con con un acto de quizá de disciplina, pero con un acto en donde no es que Pablo diga, ya son condenados, ya que se vayan al infierno. No, sino porque él sabe que muchas veces tenemos que pasar por las situaciones difíciles para conocer verdaderamente quién es Dios. Si tú hoy estás pasando un momento muy difícil, o lo pasaste ayer, o lo vas a pasar mañana, solamente recuerda una cosa: si te sientes zarandeado como a trigo, si te sientes como si te hubieran entregado a Satanás,
hay un propósito que trasciende a la eternidad, y ese propósito es que experimentes tu relación íntima con Dios. Ese es el propósito. Vamos a ver cómo estos hombres, hasta segunda de Timoteo, pues, seguían igual, seguían haciendo las cosas mal. Pero al final, Pablo, con relación a Alejandro, dice, pues bueno, que ya lo juzgue Dios. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, quien va a juzgar solamente nuestras acciones es Dios. Pero si nosotros entendemos esto, lo que sigue nos va a costar menos trabajo entenderlo. Porque cuando Pablo habla que el anhelo en el corazón de Dios es que todos los hombres se salven, tiene relación con esto. Y vean lo que va a decir el capítulo 2, y ya estoy por terminar. Vamos a ver nada más los primeros versículos. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y aquí todos es todos. Muchas veces nosotros oramos nada más por nuestros seres queridos, por cosas que necesitamos, oramos por la gente que nos cae bien, nuestros amigos, pero aquí dice, tienes que orar por todos. Y todos incluye esa persona que te ha hecho daño. Todos incluye esa persona en la cual te ofendió. Todos incluye ese gobernante que a lo mejor no estás de acuerdo, o esos gobernantes que a lo mejor no estás de acuerdo en cómo están gobernando, pero Dios dice en su palabra que tenemos que orar por todos. Si alguien te ha lastimado grandemente tu corazón, también es la voluntad de Dios que así de grande ores por esa persona. ¿Por qué? Porque Dios dice aquí su palabra, en el anhelo, en el corazón de Dios está la salvación para los hombres. Y me recuerda mucho en la película de La Cabaña, y lo hemos platicado muchas veces, en la película de La Cabaña, si la han visto, en este momento donde Mac, el protagonista, eh, les voy a contar un poquito para que me entiendan, a su hija la mata, al parecer era un violador, se la lleva, la secuestra, y después pues encuentran que ya no estaba, y encuentran restos de sangre en una cabaña, etcétera, etcétera. Y entonces él está muy dolido, tiene un encuentro con Dios, empieza a tener una relación con Dios, empieza a cuestionar muchas cosas de Dios, y llega un punto en donde él va avanzando y le dice, pero es que yo quiero que lo castigues, le dice Mac a Dios, yo quiero que lo castigues, se merece lo peor. Y entonces Dios le contesta a Mac, le dice, es que yo también quiero redimirlo, es que yo también quiero actuar en su corazón. Qué fuerte, porque nosotros pensamos que la vida se trata de nosotros, de nada más nosotros, y no. La vida se trata de los propósitos de Dios y de la voluntad de Dios. En este sentido, amigos, es importante que si alguien ha lastimado nuestras vidas, oremos por esa persona. Porque Dios quiere que oremos por todos. Y dice, versículo 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y responsadamente en toda piedad y honestidad. Aquí es la parte de tengo que orar por mis gobernantes. No nos gobierna el peje y soy priista o panista o lo que sea, no importa, tengo que orar por esa persona que Dios permitió que estuviera en el poder por alguna situación. ¿Cuál? No la sabemos, pero tenemos que orar por nuestros gobernantes. Dice, y este es un ejemplo buenísimo que da, porque si nosotros entendemos la historia y en el tiempo que se escribió, el apóstol Pablo está diciendo que se oren por reyes. ¿Saben quién era el rey en ese entonces? Nerón, uno de los peores enemigos del cristianismo, aquel que inclusive se gozaba con que los cristianos, cuando los capturaban en Roma, los echaba con los leones a que se los comieran, o los prendían como antorchas humanas. Es decir, ¿saben quiénes alumbraban las calles de Roma en los tiempos de Nerón? Los cristianos.
y los alumbraban porque los quemaban vivos. Por ese hombre que nosotros pudiéramos pensar que era el más detestable, pues por ese también el apóstol Pablo, y que al final lo va a llevar a la decapitación, por ese está diciendo el apóstol Pablo, tienen que orar por los reyes. La voluntad de Dios es que oremos por todos, no nada más por mis seres queridos, por mis necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en la fe y verdad. En este sentido, amados amigos, estos versículos, también tengo que hablarles de algunas doctrinas, de igual manera que Dios confirme en su corazón cuál es la doctrina o cuál es el pensamiento correcto. Eso solamente a través del estudio, de la intimidad con Dios y con la lectura de su palabra, porque a través de estos versículos se habla mucho de algo que se llama la expiación universal. ¿Qué es la expiación universal? O de la salvación universal. La salvación universal trata, o es una doctrina que habla, que al final de cuentas, por ejemplo, en este versículo dice que Jesucristo murió por todos. Entonces muchos nada más toman este versículo y dicen, con este versículo van a expresar, todos vamos a ser salvos. Absolutamente todos vamos a ser salvos. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Jesucristo murió por todos. Y como murió por todos, pues entonces todos somos salvos. Algunos, insisto, por estos versículos justifican esa doctrina. Hay otra doctrina que no es sobre la salvación universal, sino se llama la expiación limitada, y esta expiación limitada trata de que Jesucristo murió solamente por aquellos que creyeron en Él como su Señor y su Salvador. Son dos doctrinas diferentes. Tenemos que abordar toda la escritura para poder llegar a determinar cuál de estas dos doctrinas es la correcta. Yo cumplo en externarles cuáles son estos dos puntos de vista doctrinal. Ya cada uno de ustedes tendrá que en su corazón ver cuál de las dos es. En lo personal, yo creo más en la limitada, en la cual Dios, no porque Dios tenga un límite, no, sino porque Dios establece en su palabra y a través de muchos pasajes, por ejemplo, si nosotros leemos Juan 3:16, dice, lo conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, ese amor de Dios, para que de tal manera amó Dios al mundo. Se me fue el versículo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Buenísimo, muchas gracias. Se me fue el versículo. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por ejemplo, este es un versículo donde establece un límite. ¿Cuál es el límite? Todo aquel que en él crea. ¿Ok? Esa es una limitante con lo cual les digo, o sea, están estos dos pensamientos doctrinales, ya que Dios hable a su corazón a través del estudio de la palabra y que puedan determinar que Dios hable en su corazón cuál es. No, yo no soy, o nunca nos ha gustado en este grupo, por ejemplo, Carlita, la vez pasada que hablaba sobre el pecado, también ella cumplía con externar estos dos puntos de vista. Hay quienes creen que nacemos pecadores, hay otros que creen que nos hacemos pecadores. Ella cumple con externar los dos puntos de vista. Al igual, un servidor cumplo con externar los dos puntos de vista. Pero en este punto, lo que es importante es entender el corazón de Dios.
¿cuál es el corazón de Dios? Si el hombre, dependiendo la doctrina que ustedes crean, también hablando de predestinación o no predestinación, hablando de lo que ustedes quieran, la palabra siempre nos va a mostrar que el responsable, Dios no es responsable de aquellos que se pierdan en el camino. Dios nunca va a ser responsable de aquellos que se pierdan en el camino. ¿Por qué? Porque la palabra sí nos muestra que del corazón de Dios, del anhelo de Dios, es la salvación para la humanidad. El amor de Dios fue tan grande que fue capaz de Dios mismo hacerse hombre, ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz para que tú y yo tengamos vida eterna. Ese es el corazón de Dios. Ese es el corazón de nuestro Dios. Ser capaz de darlo absolutamente todo por ti y por mí para que tengamos esa relación con Dios. En este sentido, ¿qué es lo importante que nosotros sí tenemos que enseñar? Que en el amor de Dios, tú y yo y aquellos que aún no han llegado al camino de Dios, pueden llegar a través del Evangelio, a través de nuestro único mediador, como lo acabamos de leer también, que es Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Que solamente Él es el único que puede llenar nuestras vidas y nos ofrece, y Él, por eso el título del día de hoy era un anhelo sin límites que trasciende a la eternidad. Porque el anhelo de Dios para tu vida y para mi vida fue la salvación. Y ese anhelo no tuvo ningún límite. ¿Por qué no tuvo ningún límite? Por lo que les acabo de decir. Porque Él mismo lo dio absolutamente todo e hizo absolutamente todo para que tú y yo tengamos vida eterna. Para que tú y yo tengamos vida. Para que tú y yo gocemos de una relación con Dios. Por eso ese Osito, anhelo. ¿Sí? No sé si otra vez soy yo, pero se está trabando un poco tu audio. Ok. Yo sí escucho bien ahora. Ok, perfecto. Entonces, a lo mejor, amor, nada más quita los otros ¿Soy yo, dispositivos. amigos, o sí se traba? Creo que eres tú, amor, porque Alan dijo que sí me oía bien. Yo Yo también también. Si eres tú, amor. Ok, entonces, les decía, ese anhelo de Dios, ese anhelo que no tuvo ningún límite, no tuvo absolutamente ningún límite, trascendió en la eternidad. Y ha trascendido de tal manera que tú y yo, si ya creímos en Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, ya tenemos esa eternidad garantizada. Ese anhelo que estaba en el corazón de Dios de que fuésemos salvos, hoy en día es una realidad si ya hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y recuerda, en resumen de todo lo que hemos visto, si en algún momento tú eres zarandeado o has sido zarandeado, entendamos que en el anhelo de Dios, en ese anhelo que no tiene límites, es porque en su propósito hay algo que va a trascender hacia la eternidad, a pesar de que seamos zarandeados. Y eso es para darle gracias a Dios. Pero todo va a tener sentido cuando nosotros nos esforcemos en este caminar con Dios, nos sigamos esforzando en mantener esa relación íntima. El amor de Dios es tan grande por nosotros, amados amigos, que lo dio todo. Si eso no nos hace sentir especiales, difícilmente algo
lo hará. Pero entendamos el amor y el corazón de Dios, que ya lo hizo todo. Porque tú y yo somos especiales para nuestro Dios. Y no quiere decir que los otros no lo sean, o aquellos que no han llegado hoy al conocimiento de Dios. Porque ya vimos que en el corazón del Padre, independientemente de la doctrina que creamos, en el corazón del Padre está el anhelo de la salvación para la humanidad. Espero, amados amigos, que haya quedado claro, que no los haya confundido en este estudio. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario, alguna situación, todo siempre es bienvenido.